Y hoy tenemos, yo creo que un tema apasionante a cargo de Javier Ribera, que es catedrático de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, es uno de las grandes figuras que tenemos en la historia de la arquitectura, autor de muchísimas monografías que muchos de ustedes conocen, que además se han empleado en clase. Es autor también no solamente de esas monografías, sino que su paso por la gestión ha sido muy importante, es vicerrector de Cultura de la Universidad de Alcalá, también en esa labor vinculada con la gestión y con el patrimonio, del que es también una figura señera en el panorama español, ha contribuido desde la Universidad de Valladolid, cuando ha sido el autor y el organizador de esa feria de conservación y restauración ARPA, que tan buenos resultados dio y que tanto hay que agradecerte también, porque movilizó y sirvió de acicate también para sensibilizar sobre la conservación, sobre el patrimonio. Y dentro de esa línea ha sido responsable del plan de patrimonio también del Ministerio, ha sido también asesor y ha estado en muchos de los comités de UNESCO, vinculado con, por ejemplo, con la Carta de Cracovia del 2003, que ha sido uno de los codirectores de ese documento, y además ha estado vinculado pues, con todas las instituciones asesoras también de la UNESCO. Una dilatada trayectoria que ejemplifica sobre todo la labor como investigador y como docente que ha desarrollado y como gestor Javier Ribera. Hoy nos trae un tema muy interesante, que es precisamente esa vinculación de la universidad con los espacios y con la revitalización de los mismos, a partir de un tema interesante que es el patrimonio mundial, a partir de la universidad de los campus y de las universidades. Concretamente, la labor que ha hecho en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y que es un ejemplo para todos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Hemos sacado un hueco con tu apretada agenda y te agradezco de verdad que estés aquí en Sevilla con nosotros y que aprendamos con tu magisterio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luis. Se ve que es un buen amigo. Yo le tengo un aprecio y una admiración porque coincidimos en una reunión científica en Cuba, en La Habana, y a partir de ese momento yo había oído hablar muchas veces de cómo se gestionaba el patrimonio en Sevilla y veo que está haciendo una labor extraordinaria. Les voy a decir que tengo bastante envidia, y no sé si es sana o insana, pues la envidia yo creo que nunca es sana, pero la forma en que él tiene catalogado el patrimonio, en que lo tiene ordenado, en que lo tiene analizado, es verdaderamente modélica. Pero para la Universidad de Alcalá y para todas las de España, y os felicito de todo corazón por hacer estas actividades y por trabajar el patrimonio con ese interés y con ese ahínco. Y aquí me tienen ustedes. Es un placer estar en Sevilla, esta ciudad maravillosa. Yo les voy a mostrar cómo surge una universidad en una población chiquita. Cuando Sevilla tenía casi 1 millón de habitantes, era una ciudad inmensa, extraordinaria, era el foco cultural de todo el mundo iberoamericano. Y yo les voy a mostrar cómo surge una universidad allá por el norte, pero en un lugar geoestratégico que une precisamente Sevilla con Cataluña y con Francia. Lo que hoy llamábamos la A2, porque entonces unía también con la meseta sur y con Andalucía, una carretera que pasaba y pasa por Alcalá de Henares. Bueno, la Universidad de Alcalá de Henares es muy antigua, es la cuarta que se funda en España, es la que se crea después de la de Palencia, después de la de Salamanca, que cumple ahora 800 años, y después de la de Valladolid. O sea que en 1293 se funda. Pero en realidad tiene una edad media muy decadente y hay que esperar a este señor que ven ustedes aquí, del que estamos celebrando 500 años de su muerte, que es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros es un franciscano que coincide en determinado momento con un cardenal de Toledo, el cardenal Mendoza, que le presenta a la reina Isabel la Católica. Y este personaje, que era un hombre muy sobrio, muy austero, muy solitario, pues se convierte en el tercer gobernante de España. La reina Isabel la Católica va a confiar en su poderío, en su significación, de manera que le va a dar el arzobispado de Toledo. Y por 2 veces va a ser regente de España. Cuando muere Isabel la Católica, el rey Fernando se va a Aragón y a él le nombran regente de España, hasta que convence al rey Fernando de Aragón de que hay que unir Castilla y Aragón. Ya ven de dónde viene la historia esa de España unida, de qué personaje viene, más que de los reyes católicos, puesto que ya los reyes católicos estaban muriendo,
y entonces Fernando de Aragón admite ser rey de los dos reinos, pero también se muere y vuelve a ser otra vez regente, hasta que viene Carlos I y le da el poder a él. Les quiero mostrar un cuadro, en cuanto podamos ver la imagen, porque estuvo a punto de ser santo, y no fue santo, ¿por qué? Porque fue también inquisidor general. Fue el que obligó a los granadinos a hacerse al cristianismo. Les obligó, pero con puño de hierro, y llegó a incendiar la mayoría de los escritos musulmanes que había en la ciudad de Granada. Salvó los de medicina y salvó todos los de filosofía, que todos esos fueron a parar a la Universidad de Alcalá. Fíjense ustedes, en ese retrato se le representa como un valido de España, como un rey. Nadie puede representarse a caballo y levantar el caballo las patas delanteras si no es un rey o un primer ministro. Y ahí se le representa al cardenal Cisneros, con su pelliza de color encarnada, con el cetro de mando en la mano derecha. Fíjense, baja un ángel tocando las trompetas, colocándole la corona de santo. A la izquierda está la Universidad de Alcalá y a la derecha está Orán, porque también fue comandante de las tropas y estabilizó todo el norte de África, deteniendo a los turcos otomanos, conquistando Orán y varias plazas del norte de África. O sea que fue militar, fue sacerdote, fue reformador. Uno de sus intereses fundamentales era reformar, y por eso crean la Universidad de Alcalá. En aquella época, pues el cardenal anterior, el arzobispo Carrillo, pues tenía media docena de hijos y estaba aliado con un montón de señoras y señores, por lo que se ve. Debía ser un auténtico personaje, y eso debía ser bastante normal en aquella época. Entonces el cardenal Cisneros es un reformador de la Iglesia y va a intentar con la Universidad de Alcalá reformarla. Bueno, la Universidad de Alcalá entonces va a empezar a adquirir un patrimonio, pues como obtendrá la Universidad de Sevilla desde su creación. Un patrimonio que va acumulando, que va multiplicando, aunque en determinado momento la Universidad de Alcalá se cierra por la desamortización de Mendizábal. Ahí tienen algunas imágenes que nos hermanan a las dos universidades. Pero quiero arrancar pensando algo en la idea del patrimonio. El patrimonio surge con los propios seres humanos. Lo que heredas de tu padre, patrimonio, es ya la concepción de legar, heredar, recibir algo de los que te han antecedido. Y el patrimonio colectivo empieza a entenderse a partir del Renacimiento. Fíjense, cuando se descubre la gruta de Nerón, la Domus Aurea, allí aparece el gran grupo del Laoconte, y los papas enseguida se hacen con esta obra y con otras muchas más para crear los primeros museos. Museos que eran para las gentes de las élites, pero que poco a poco se fueron convirtiendo en públicos a partir del siglo XVIII y el siglo XIX. Y paralelamente surge la idea del coleccionismo. Ahí ven ustedes a los ingleses, como siempre, buscando obras de arte antiguas que van a comprar, cómo las llevan a sus grandes casas en Gran Bretaña, pero lo hacen con un interés científico. Las estudian, las analizan y convierten también ellos a su vez en museos de obras de arte. Y estaríamos un poco en la segunda mitad del siglo XVIII, en que un personaje, Joachim Winckelmann, es el creador de la historia del arte. La segunda mitad del siglo XVIII es fundamental para la edad contemporánea, porque ahí surge la modernidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgen las nuevas ciencias positivistas, surge la arqueología, surge la historia del arte, la nueva geografía, la nueva medicina, surgen los científicos más importantes, surge también la arqueología y empiezan a producirse los primeros inventarios. Ahí tienen el inventario de Pirro Ligorio de los monumentos clásicos de Roma, como el Coliseo. Y en esa época un personaje que va a ser rey de España, Carlos III, que entonces era rey de Nápoles, es el primero que excava científicamente Pompeya y Herculano. ¿Qué quiere decir? Que se está naciendo el concepto de patrimonio cultural. El concepto que hoy tenemos de patrimonio histórico, patrimonio cultural, está naciendo también en la segunda mitad del siglo XVIII. Y fíjense, hay un suceso que todos ustedes conocen, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un enfrentamiento entre el antiguo y el nuevo régimen. A partir de la victoria de los revolucionarios se va a producir la novedad del tiempo contemporáneo. Se van a crear las bases de nuestro presente. Y cuando los desheredados, los anquilot, los revolucionarios
quieren destruir todos los símbolos del antiguo régimen, quieren quemar Notre Dame de París, y la llegan a quemar, destruyen el friso de los Reyes, quieren quemar Versalles, empieza el incendio, destruyen la abadía de Cluny, es decir, todo lo que había sido la opresión, los reyes, les cortan la cabeza a los dos reyes al matrimonio, todo lo que significaba la opresión lo quieren destruir. Fíjense, y aquí se presenta muy bien en este grabado, como los revolucionarios están armados con picas y con martillos y están empezando a romper las obras de arte de Saint-Denis, hasta que las élites de la propia revolución, como Antoine Leclerc, se interponen y le dicen: mucho cuidado, que ese es el patrimonio que han hecho nuestros padres. Esa es la herencia de todos los que nos han antecedido. Y se interponen y hacen una cosa. Dicen: para que veáis que nosotros protegemos esto, lo vamos a declarar patrimonio de todos los franceses. Y la Revolución Francesa crea la idea de patrimonio, crea la idea del inventario y crea la idea de la restauración. Porque una vez que tú haces el inventario, tienes que saber cómo lo restauras. Y ello nos lleva a que el patrimonio es una obligación moral y legislativa, en las ciudades, en las regiones, en las naciones, en todos los países. Pero fíjese si es importante el patrimonio, porque no solo es un tema de identidad cultural, sino también que genera recursos económicos y laborales muy importantes. El patrimonio no se pasa de moda, multiplica su capacidad de atracción bien gestionado. Fíjense ustedes, no se deslocalizan. Vean cómo las empresas ahora en Cataluña, por motivos que todos ustedes conocen, se están deslocalizando. Yo tuve muchos años en Valladolid, todos los años en la Renault, que tiene una fábrica de 12.000 empleados, amenaza a la comunidad que se marcha, que en 2 horas se va a Rumanía o al norte de África, y la comunidad tiene que pagarles dinero, porque esas empresas se deslocalizan. En cambio, el patrimonio no, ni los lugares ni los empleos. Es una inversión que retorna al lugar. Fíjense, en Albarracín se sabe que cada 7 euros que se gastan, cada euro que se gasta retorna en 7. En Albarracín, en Teruel, que es una de las ciudades más turísticas que tenemos en España. Bueno, incrementa la actividad, el dinamismo de los territorios. Y fíjense, esto es muy importante. Cuanta mayor globalización y mundialización hay, más importante tiene el patrimonio local, porque es más único, es más singular, es más irrepetible. Entonces, no vamos a insistir mucho en esto, genera identidad, atrae el turismo, crea oficios, empresas, industrias, es un activador del flujo económico, con lo cual es igual a riqueza. Y algo muy importante para los europeos, el Consejo de Europa declaró a Europa un Estado de derecho fundamentado en la democracia y con un patrimonio común. Así, por eso, vamos a acercarnos ya rápidamente a la ciudad de Alcalá. La ciudad de Alcalá pues nace en la Edad Media, es una ciudad agraria y ganadera, después se va a convertir en una ciudad renacentista y barroca, se va a llamar la ciudad del saber, la Civitas Dei. Después llega la desamortización en el siglo XIX, se cierra la universidad, se cierran los colegios, se cierran los conventos, se convierte en una ciudad castrense, una ciudad militar para proteger a Madrid, y ya en los últimos años, a partir de los años 60 del siglo XX, 70, se convierte en una ciudad industrial, en un dormitorio de Madrid. Y de nuevo, gracias a la declaración en 1998 del Patrimonio de la Humanidad, se convierte de nuevo en una ciudad universitaria. De hecho, somos una universidad que solo tiene 40 años, aunque nació en el siglo XIII. En ese sentido, pues estamos entre las 200 mejores del mundo, menores de 50 años. Bueno, fíjense, la ciudad de Alcalá de Henares cambia constantemente de ubicación, es una mutación permanente. Nace primero Complutum, por eso la Universidad de Madrid Complutense, que es hija de la de Alcalá, se llama Complutense, nace Complutum, con los romanos, después se va a los cerros, cuando se produce la inestabilidad de la Edad Media, y se llama Alcalá, una palabra musulmana que significa construcción militar en alto, y después ya cuando llega un poco la pacificación, se baja al valle otra vez y se desarrolla la Alcalá que ahora tenemos. De manera que ahí veríamos la Complutum, la Alcalá medieval y la Alcalá que va a crear Cisneros, que es duplicada, es el doble. Ahora vamos a verlo. Fíjense, esta es la Alcalá medieval, tiene un barrio musulmán al norte, un barrio hebreo al sur y un barrio cristiano alrededor de esta pequeña ermita. Y cuando llega el cardenal Cisneros, va a ampliar la ciudad siguiendo las teorías de Alfonso X el Sabio, un personaje que conocen todos ustedes muy bien en Sevilla. Alfonso X el Sabio es importantísimo para las universidades. Es el que crea en el campus que llamamos hoy anglosajón. Fíjense, en una de las partidas de Alfonso X el Sabio dice: la universidad tiene que estar en las afueras.
con los estudiantes que no les moleste nadie, lejos del ruido, lejos de los caballos, y perdonen por el machismo, pero era de aquella época, lejos de las mujeres. Bueno, pues ahí ven ustedes un dibujo de Alcalá en el siglo XVI. Esta es la Puerta de Madrid, por eso hay en Madrid la Puerta de Alcalá, porque es la carretera que comunica Alcalá con Madrid. Allí al fondo se iría hacia Guadalajara y toda esta zona ya es la Universidad del Cardenal Cisneros. Y muy rápido, ¿qué son las universidades? Pues nacen en el siglo XI, siglo XII, cuando empieza a desarrollarse la ciudad. Hasta ese momento se había desarrollado el mundo rural y había monasterios. Prevalecían los monacatos sobre las ciudades. Pero a partir del siglo XII, siglo XIII, las universidades son los centros de estudio en una época en la que el analfabetismo era inmenso, y aquí les traigo pues algunas imágenes porque surgen cerca de las catedrales, cerca de las grandes salas de estudio de los canónigos. Y aquí ven las aulas, el sello de la Universidad de París, una antigua sala de scriptorium, la biblioteca de Salamanca, una biblioteca antigua en la que pueden comparar que era muy parecida, porque entonces no había casi códices, eran pergaminos, un profesor en su cátedra, y ahí tienen pues otra aula con los estudiantes, y aquí tienen a un catedrático de Alcalá, que es Nebrija, dando una clase también a sus estudiantes. Bueno, algo muy importante, campus de Sevilla, es como el campus latino, igual que el campus italiano, igual que el campus francés, igual que el campus polaco de Cracovia, etcétera, etcétera. Las facultades, los colegios mayores se están creando, pero se diseminan por la ciudad, están repartidos por la ciudad. Mientras que Alfonso X decía que tenían que estar en un solo grupo en las afueras. Vean ustedes la Sorbona, cómo está repartida, el caso de Padua o el caso de Bolonia, que es una de las más antiguas. Bolonia es muy importante, influye muchísimo en España, porque ahí se crea el Colegio de los Españoles por el cardenal Gil de Albornoz. Este es el atrio y va a influir en los colegios mayores de todo el siglo XV y el siglo XVI y XVII español. Otras universidades repartidas por el casco de la ciudad, el caso de Salamanca, ahí tienen la fachada rica de la universidad, universidad que cumple ahora 800 años, el Colegio de Anaya, el Colegio de los Irlandeses, repartidos por la ciudad. El caso de Valladolid es idéntico, y el caso de los campus anglosajones, que copian, curiosamente, la idea de Alfonso X el Sabio y que tiene la Universidad de Alcalá. Bueno, rápidamente, porque no se trata de hacer una historia de la universidad. Y ahora ya nos vamos a Alcalá. Les decía que había una ciudad medieval y llega el cardenal Cisneros y la duplica. La duplica a partir de esta plaza. Hoy la llamamos la Plaza Mayor, Plaza de Cervantes. Pero cuando llega el cardenal Cisneros era un comercio, era un mercado, era una especie de zoco musulmán. Goytisolo habló muy bien del de Marrakech y consiguió que le declararan Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio inmaterial, el primero que se crea en el mundo. Bueno, pues el cardenal Cisneros, a partir de la calle Mayor, que llega hasta este punto, y a partir de esta plaza, crea todo un barrio nuevo, que es el barrio universitario. Fíjense, ese es el plano. Es un plano del siglo XVI recopiado en el siglo XVIII. Pero fíjense que esto es muy importante. Estamos en 1594, cuando se coloca la primera piedra. Todavía no tiene la bula del Papa, pero ya su arquitecto Pedro Gumiel ha hecho la traza, la planta. Y fíjense, en el centro, y esto es muy musulmán, en el centro se encuentra el Colegio Mayor de San Ildefonso, alrededor 18 islas o manzanas, cada una para un colegio, para viviendas de los estudiantes, para la imprenta, para el horno, para la cárcel, etcétera, de manera que todos con líneas rectas, ortogonales, es decir, tenemos una de las primeras trazas de una ciudad recta en España. Bueno, teníamos las medievales, como Briviesca, tenemos las de la Guerra de Granada, son muy importantes, Puerto Real, que es Santa Fe de Granada, y tenemos las primeras americanas, pero fíjense, en el medio de todas ellas se encuentra Alcalá, y de Alcalá van a salir los primeros franciscanos que van a América y lo llevan a La Laguna y lo llevan a Santo Domingo. Este es el plano original que se conserva, y ahí tienen algunos planos muy similares en Puerto Real, en La Laguna o en Santo Domingo, estos dos. O sea que ese plano se va a copiar cientos de veces en América, gracias a las capitulaciones de Santa Fe y a las leyes de Indias. Cientos de veces ese plano se repetirá allí. Y bueno, ¿qué es la Universidad de Alcalá? Pues la Universidad de Alcalá, cuando la construye Cisneros, es muy pobre. Es de tapial, es de adobe, es de ladrillo. Fíjense, son las dos piezas antiguas que quedan, el paraninfo y la capilla.
De manera que llega Fernando de Aragón un día y le echa en cara al cardenal que es una universidad muy pobretona. Y el cardenal le dice, bueno, otros vendrán detrás que la irán haciendo en piedra. Y efectivamente ya a mediados del siglo XVI, Rodrigo Gil de Hontañón hace la gran fachada, que todos ustedes conocen de la Universidad de Alcalá, y poco a poco se van haciendo los claustros nuevos, los patios y muchos edificios con grandes piezas restauradas. Y imágenes de la universidad históricas, pues en el siglo XVII, cuando la visita Felipe III, la capilla, con ese estilo que se llamaría también estilo Cisneros. Fíjense ustedes, hay un momento en que la tiene que apuntalar el propio rey, y tenemos unos tratados, unos libros antiguos, y aquí le tienen otra vez al cardenal representado como un santo. Fíjense ustedes, les voy a decir algo muy importante que no se puede decir en Alcalá. En Alcalá estuvieron 200 y 300 años la universidad y la ciudad y los franciscanos, etcétera, etcétera, pidiendo que el Vaticano hiciera santo al cardenal Cisneros, y nunca quiso el Vaticano, por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque le molestaba mucho que se le venerara como a un santo ya, pues, si ya le veneran ellos, ¿para qué le voy a hacer yo? O sea, que se opuso por uno de esos motivos, y el segundo, por los hechos de Granada. Se consideró que había sido bastante rudo, bastante salvaje en la dominación y en la conversión al cristianismo de los granadinos. ¿De acuerdo? Hay algunos otros que dicen, no, es que había pontífices enemigos de España. No es verdad. En el siglo XVII se hacen 21 santos españoles. Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador, bueno, 21. Así que ese no puede ser el argumento. Bueno, pero yo os lo traigo. Y fíjense ustedes ese trozo de la ciudad de Dios, la ciudad del saber, como la quieran ustedes llamar, la nueva Atenea, como todas las parcelas tenían una misión, todas tenían una función universitaria. Y las universidades, los colegios mayores después se van expandiendo por toda la ciudad y van invadiendo distintos lugares, de manera que se convierte en una ciudad que va a ser fundamental en el siglo de oro. Fíjense las tipologías de edificios. Tienen uno o tienen dos claustros, siempre una iglesia en un lateral y siempre usando el material de la tierra, el ladrillo, la teja, el adobe. Son todos edificios, esta es la Escuela de Arquitectura que ven aquí, son todos edificios que todavía se conservan intactos en la universidad. Y durante el siglo XVI, XVII y parte del XVIII, pues se convierte en una de las universidades fundamentales de España, en la Universidad del Siglo de Oro. Y tenemos a Nebrija, tenemos a Cervantes, tenemos a Antonio Pérez, el ministro de Felipe II, que comete el error de enamorarse de la princesa d'Éboli. La princesa d'Éboli la perseguía Felipe II y al no atenderle la prende en prisión en su palacio de Pastrana. Ahí tienen un retrato de Lope de Vega, un retrato de Ignacio de Loyola, un retrato de Jovellanos. En fin, en la Universidad de Alcalá pues también prepara a muchos de los administradores, muchos de los virreyes, muchos de los políticos que van a llevar la administración del Nuevo Mundo, como pueden ver ahí. Bueno, llegaríamos al siglo XVIII. El siglo XVIII se produce una decadencia total en todas las universidades españolas. En Alcalá, un momento que un alumno llega a ministro, pues tiene la intención de crear una universidad nueva. Y fíjense, prepara con Ventura Rodríguez, que es el arquitecto del que se celebra este año los 100, el centenario, 800, bueno, el 300 centenario de su nacimiento, el tercer centenario de su nacimiento, pues la corte le encarga hacer una universidad nueva, con una gran iglesia central. Esta sería la universidad antigua que se conserva detrás, con el Paraninfo y el resto de las edificaciones, pero no hay dinero y en cambio sí hay unas reformas en una de las facultades, en el colegio de los jesuitas, que se acababan de ser expulsados. De todas formas, son malos tiempos para la universidad. Madrid, que es en la capital, había sido muy astuta. Los Borbones y los Austrias nunca habían querido tener en la capital, desde Felipe II hasta el siglo XIX, hasta el trienio liberal, nunca habían querido tener cerca ni ejército, ni estudiantes, ni curas. Es decir, Madrid ha sido sede episcopal hace muy poco, apenas llega a los 40, 50 años. No, el ejército estaba en las afueras de Madrid y los estudiantes estaban en Alcalá. Es decir, nada le influía a la monarquía, deliberadamente. Y de este edificio, que es la última universidad de Alcalá, que está en el Colegio de los Jesuitas, se produce la desamortización.
¿Qué es la desamortización? Pues un ministro, Mendizábal, que quiere cerrar todas las universidades de la Iglesia, les expropia sus terrenos y sus colegios, sus edificios, con una intención, pagar la deuda que tenía el Estado. Y también lo hace con los monasterios de varones de toda la península. Desgraciadamente el trienio liberal dura muy poco, no se puede ejecutar. Si se produce la desamortización, numerosos edificios desaparecen y todos los colegios mayores de Alcalá se convierten en cuarteles y en prisiones militares. Cuarteles, establecimientos militares, judiciales y penitenciarios. Fíjense, es una década terrible. En Madrid se crea esa universidad laica, que entonces se llamaba la Universidad Central, y en el año 75, 1975 del siglo XX, cuando se crea la Autónoma y se crean nuevas universidades, decide llamarse Complutense de Madrid, porque había sido la de Alcalá que la habían llevado allí, y gracias a eso pues, se producen las universidades laicas en toda España. Bueno, en Alcalá, entonces todos esos edificios se convierten en cuarteles, en Academia de Ingenieros. Esta es una imagen para que vean cómo era Alcalá justo cuando se produce la desamortización, cómo estaba la universidad. Este es el arco de los rectores que miraban a la Plaza de Cervantes. Desde él veían los toros, enfrente estaba el ayuntamiento, siempre se llevaban mal, y en 1850 aparece una sociedad que se llama la Sociedad de Condueños. Cuando el Colegio Mayor de San Ildefonso ha sido vendido y lo ha comprado un conde, el conde de Quinto, el conde de Quinto empieza a vender todas las obras de arte, los retablos, las cresterías, va a vender la fachada. Entonces el pueblo, en un acto verdaderamente singular en toda Europa, los pobres y los ricos, los que tienen medios y los que no tienen medios, aportan dinero y convencen al Quinto para que les venda el Colegio Mayor de San Ildefonso. Y desde entonces pues pasa por distintas funciones porque esperan a que retorne la universidad. Ahí hay un proyecto para que fuera Colegio General de todas las armas. Fíjense el abandono y el deterioro al que llegó una vez que se marcharon los militares. Fue distintas veces colegio, escuelas, instituto. Después llegó la guerra civil, esa guerra civil que en Alcalá, como en Sevilla, como en tantos lugares, fue tremenda, fratricida, en la que unos y otros hermanos se mataban. Allí vemos cómo los anticlericales queman la catedral o la iglesia en la que se bautiza a Cervantes, y cómo la bombardeación alemana y franquista bombardea la propia universidad, cómo la destruyen, y la propia universidad va a publicar ese maltrato editando este libro que realizará Antonio Machado, llorando por esa universidad. Y nos metemos en el siglo XX. Alcalá se convierte en una aldea pobretona, una ciudad oscura, secreta, no tiene más que ver pues, los edificios que la rodean, son de una y de dos plantas como mucho, raro es el que tiene tres. Todas estas calles han sido alteradas y transformadas, y estos son cuarteles militares sobre los antiguos conventos. Pero llegan los años 60, el desarrollismo, y si no se está listo con la declaración de 1968, pues esta ciudad dormitorio, fíjense la imagen anterior, aquí ya no existe población, ya no existen arquitecturas, estaríamos en este trozo, y vean cómo se han construido todos estos grandes barrios. Alcalá pasa de 50.000 habitantes a 220.000. Gracias a la declaración de patrimonio histórico, de centro histórico, pues se salvaguarda lo que era la manzana medieval y la manzana de Cisneros, a pesar de que en el siglo XIX se han construido los cuarteles. Y estos son todos los edificios de la universidad. La universidad la recrean en 1977, cuando empieza a haber universidades en toda España ante la demanda necesaria de socializar el conocimiento, y la Universidad de Alcalá, pues poco a poco va recuperando todos los edificios que habían sido originales de sus colegios mayores y los va convirtiendo en facultades. 300.000 metros cuadrados, 30 edificios por toda la ciudad son restaurados. Y para que vea cómo se encontraban, porque esto va a hacer que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad. Pues todos estos son edificios que hoy son facultades, que hoy son centros de educación. Esta es la manzana cisneriana, el Colegio San Pablo, la biblioteca, los cuarteles, la Facultad de Económicas, fíjense cómo se encontraba el lugar en el que fue rector San Juan de la Cruz, la Galera, restaurada, la Facultad de Derecho, con las escaleras de Ventura Rodríguez,
y que restauró Fernández Alba, los dos hermanos, no sé cómo se encontraba. Ahí dio su lección doctoral la primera mujer doctor de España, María Isidra de Guzmán, que también fue la primera académica de la lengua. Bueno, está en la Escuela de Arquitectura en la que trabajo yo, para que vean cómo se encontraba y cómo se ha restaurado. Este es el interior con la biblioteca, la sala de dibujo. Esta es una biblioteca, también es la de los trinitarios, de ahí salieron los franciscanos que salvaron a Cervantes, que llevaron el dinero a Orán. Se ha convertido en una biblioteca, sobre todo de libros en inglés, británicos, y esto es Caracholos, también para que vean cómo se habían hundido todas sus bóvedas y han sido reconstruidas y restauradas por un gran cuerpo de arquitectos y profesionales que tiene la universidad. La antigua hospedería de estudiantes, el Consejo de Estudiantes, la delegación de los estudiantes, y así sucesivamente. Pues este edificio era el Carmelo Calzado y hoy es el Archivo del Movimiento Obrero. Si ustedes quieren investigar sobre el socialismo español, tienen que ir necesariamente a este edificio. Ahí tienen ustedes todas las casas del pueblo, todas las afiliaciones, todos los discursos de todos los políticos, etcétera, etcétera. El archivo, un edificio de la Universidad de Alcalá, es los archivos del movimiento obrero. Bueno, un edificio que utiliza cultura, ahí tenemos las salas de baile, tenemos salas de dibujo, de bellas artes, pues era también un edificio militar que fue academia, que fue cuartel, ahí ven cómo estuvo dividido y ha sido restaurado y recuperado también. La Facultad de Económicas, con sus jardines dedicados a jovellanos, de Económicas y de Turismo, también restaurada. Y lo último que hemos restaurado pues han sido la propia Manzana Cisneriana, con sus claustros, con su fachada. Esta fachada se le ha quitado el andamio hace 8 o 10 meses. Haremos una publicación inmediata, rápidamente. La capilla, fíjense ustedes cómo se encontraba, estaba a punto de hundirse, de deshacerse. Todo ello se hace siempre con ayuda del Ministerio de Fomento y el 1% cultural. El 1% cultural supone que la universidad pone el 50%, con lo cual yo, que soy el delegado de Patrimonio de la Universidad de Alcalá, pues me dedico a buscar dinero. Lo mismo me da que sean judíos, que sean musulmanes, que sean cristianos, así que en todos los sitios intentamos sacar dinero para hacer estas restauraciones. Esta es la capilla. Fíjense, este era el antiguo cuartel que lo cede el Ministerio a la universidad y ahí hemos creado el Museo de Arte Iberoamericano y el Centro de Aprendizaje, que es en realidad una inmensa biblioteca que abre todos los días del año a todas las horas. Da lo mismo que sea Reyes, que sea Navidad. Bueno, no sé si va a quedar marcado, es el lugar de reunión preferible de la ciudad de Alcalá, sobre todo para la gente joven. Bueno, aquí tienen las obras del Museo de Arte Iberoamericano y aquí la colección, también tengo que decirlo públicamente, recibimos muchas donaciones, mucha colaboración. Por ejemplo, los dueños de la fábrica de los supermercados Día, los Yopis, pues han financiado la restauración y han donado 2.000 obras de arte iberoamericano, panameño, venezolano, etcétera, etcétera. Y esta es la biblioteca, para que vean ustedes el ambiente lógico de todas las bibliotecas. Bueno, este es el Museo de Arte Iberoamericano, el día de su inauguración, con las obras antiguas y modernas, donados por la fábrica, por los supermercados Día. Y lo último que se ha restaurado ha sido una residencia en el mismo centro histórico de la ciudad para 500 estudiantes que le está otorgando gran vida. El patrimonio inmaterial es fundamental para una universidad. Es verdad que muchas veces este tipo de formas no le gustan a todo el mundo, pero recuperar los trajes antiguos, los hábitos, las procesiones, las inauguraciones, la Annua Commemoratio, que es cuando celebramos el Día de la Muerte allí tuvimos con una maravillosa ponencia a Luis Méndez hablando de la Universidad de Sevilla, que salió en un libro precioso, contamos con su colaboración. Siempre celebramos este año, dedicaremos a Cisneros el Congreso. Bueno, y cómo no, antes hablábamos de la música, hablamos de los premios Cervantes, los Reyes de España, todos los 23 de abril, otorgan el premio Cervantes a un americano un año, a un español el otro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Bueno, y muy rápido, ya para no cansarles, les voy a presentar las otras universidades que están declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Son muy distintas, muy diversas. Yo les diría
ahora estamos colaborando, ¿verdad?, con nuestros amigos de La Habana, porque ellos quieren que se declare a su universidad. El método que se ha decidido allí por el rector es pedir la ampliación de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de La Habana Vieja, La Habana Antigua, a la zona de la universidad. Y esto es verdaderamente compatible con Sevilla. Sevilla tiene un patrimonio universitario maravilloso, espléndido, habéis tenido unas personalidades, porque no solo es el físico, también es el inmaterial, y podría ser muy fácil, no muy fácil, por lo menos tentativo, intentar incluir los edificios, el conjunto universitario, en la declaración de los edificios Patrimonio de la Humanidad de Sevilla. Las universidades declaradas en el mundo solo son 5, 3 están en América, en el continente americano, y 2 están en Europa. La más antigua es la de la Universidad de Virginia, después siguió Alcalá de Henares, en el año 2000 fue la Universidad Central de Caracas, luego la UNAM de México y finalmente, desde el 2013 no se ha vuelto a declarar ninguna, la Universidad de Coimbra, Alta y Sofía. Bueno, todas tienen algún valor cultural especial y por varios criterios, sobre todo por su influencia en Norteamérica y en el mundo hispánico y luso. Y Alcalá y Coimbra por su trascendencia en el castellano y en el portugués, y las 5 por sus valores arquitectónicos y urbanísticos. La de Virginia la fundó un arquitecto, Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, y hizo un conjunto neoclásico, magnífico, maravilloso, que recuerda pues todo el neoclasicismo europeo, tanto el británico. Thomas Jefferson estuvo en España mucho tiempo, colaboró con varias instituciones, después marchó a París, o sea que fue un personaje muy influyente. Y su ciudad universitaria se conserva intacta, se conserva muy bien restaurada. La otra fue la Universidad de Caracas, la Universidad Central de Venezuela, que se declara sobre todo por el concepto de unidad de todas las artes. No solo tiene valores urbanísticos, arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, es decir, los ideales urbanos del siglo XX, con todas las tradiciones coloniales. Este es el campus cuando se está empezando a hacer, es el campus de modelo anglosajón, con una gran plaza y edificios en todo el entorno. Y ahí ven ustedes cómo pues, el salón de actos pues, tiene esculturas de Calder, tiene vidrieras de los grandes maestros de los años de la vanguardia, Corbusier, que trabajan con el Corbusier en Brasil, que trabajan en varios países, de manera que es un ejemplo de la arquitectura más amplia. La Ciudad de México, en cambio, que es obra de muchos arquitectos y de muchos profesionales, se declara sobre todo por los valores sociales y culturales de significación universal. Es que refleja muy bien las ciudades precolombinas y refleja muy bien el arte mexicano de aquel momento. Fíjense, este es el campus, el campo famoso de los Pumas, donde hacen sus grandes partidos. Y ahí tienen el edificio del rectorado, el edificio de la biblioteca, con todos sus murales de Rivera, de Orozco, de los grandes muralistas. Fíjense, esto recordaría los patios prehispánicos, aquellos en los que se jugaba a la pelota y a todos esos deportes aztecas, Siqueiros, en la Torre del Rectorado, etc. Y la última que se ha declarado es la Universidad de Coimbra, por la lengua, su influencia en el mundo lusófono. Yo les voy a decir que ningún país de Europa permitió crear universidades ni en América ni en Asia, salvo España. España creó más de 50 en el periodo colonial, pero ni Portugal, ni Gran Bretaña, ni Alemania, ni Bélgica, ni Holanda dejaron crear nunca universidades, para que ellos tuvieran que volver siempre a la metrópoli. Bueno, pues ese es uno de los criterios que se ha valorado en Portugal por la enorme influencia que va a tener en la formación de los brasileños y de muchos americanos, la influencia en la historia del arte portugués, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tienen, Coimbra está encima de una colina, como Colombia, como La Habana, como muchas ciudades universitarias, para separar los estudiantes del ruido y de todo lo que les pudiera perturbar. Allí se encuentran los antiguos edificios que habían sido un palacio de los reyes de Portugal. Este es el rectorado, el Paso Real, el Palacio Real, ahí ven con la torre, y esa es la famosísima biblioteca joanina del rey Joao, que es magnífica.
y que como anécdota les diré que tiene un sistema de regulación y de sostenibilidad fantástico, gracias a los animales estos, los que vuelan por la noche, los murciélagos, que se comen todos los xilófagos y mantienen la temperatura del conjunto de la biblioteca de una forma ingeniosísima. Y finalmente la Universidad de Alcalá, que fue declarada por ser la primera planificada en Occidente, es la primera universidad, gracias al cardenal Cisneros, que se planifica con un plano urbano específico, como ciudad de Dios, como ciudad ideal, como Civitas Dei, y también por la influencia que tuvo en la lengua española, por ser origen de Cervantes y de la obra maestra del Quijote. Todo gracias a este personaje que tiene sus luces, tiene sus sombras, y del que ahora estamos celebrando el 5º centenario. Conservamos el sepulcro, aunque no los restos. Los restos en la desamortización se fueron a Madrid y después se quedó con ellos el primer obispo de Alcalá, de manera que en la magistral de Alcalá están los restos del cardenal y nosotros tenemos el sepulcro. Bueno, a pesar de su manda testamentaria, pues él quería que fuera enterrado en la capilla que él había fundado. Y esto es todo. Si quieren hacer alguna consulta o alguna pregunta, estoy a su entera disposición. Muy interesante y me ha surgido mucha inquietud a lo largo de tu intervención, Javier, porque claro, cada una de las universidades que tiene la humanidad al final son muy diferentes, que son valores sociales y culturales, estábamos combinando en común una incorpora el arte contemporáneo, quizás pues, su identidad junto con esos valores también, ¿no? Azteca o también del territorio, pero otras son completamente diferentes, es decir, tiene mucho más que ver Virginia quizás con Alcalá, en la construcción de un espacio y de un campo, más que con la otra, ¿no? Sí, sí. Y con Coimbra quizás también, ¿no? Desde tu experiencia en la gestión, hay que darte la enhorabuena por lo que habéis hecho en estos últimos años de rehabilitación del patrimonio, cuando me has puesto las imágenes de esos edificios destruidos, caídos, siendo cuarteles militares abandonados, y tal como lo hemos visto, y están en uso actualmente, bueno, realmente da la envidia, nuestra envidia, de lo que estoy haciendo allí y de cómo estoy consiguiendo pues, esos fondos para rehabilitarlo, ¿no? Y quería hacerte una pregunta. ¿Crees que desde el gobierno de la nación se ha impulsado o se está impulsando, se va a impulsar en el futuro una línea más de protección del patrimonio universitario? Porque yo creo que es un poco lo que adolece, ¿no? Es decir, está por un lado este listado de ciudades patrimoniales de la humanidad que esté reuniendo, que tenéis un grupo de trabajo además y que hacéis, sois muy activos, ¿no? Pero por otro lado está quizás un poco una inercia, ¿no? Que es una gran pasividad en cuanto a promover y a gestionar ese patrimonio universitario de cara del propio gobierno, de cara al gobierno, incluso a la propia legislación, ¿no? Claro. Recuerdo la declaración de Salamanca de 2008, pero aparte de eso, muy poco se ha hecho. Muy poco. Y la verdad es que hemos intentado influir en el Ministerio señalándoles que hicieran un plan nacional de universidades, de patrimonio universitario, porque le hay de patrimonio industrial, le hay de urbanismo, le hay de mil cosas. Bueno, tanto como 1000 cosas tampoco, 8 o 10. Hay planes nacionales de patrimonio. Pero el patrimonio universitario español es verdaderamente excepcional. No hay más que ver el de Sevilla, que es de una categoría no solo por los edificios, no solo por las obras contemporáneas, sino también por las obras antiguas, históricas. Y hemos hablado muchas veces con los responsables y todos te dicen que sí, que lo van a intentar, pero luego al final no avanzan. No sé si porque les obligaría a introducir medios para la conservación, y es verdad que salvo la declaración de Salamanca del 2008 y la que tuvo lugar en Alcalá de Patrimonio Mundial, en la declaración del patrimonio de conservación, pues del 2013 no ha vuelto a haber nada. Yo creo que tenemos un poco de culpa todos. Yo voy la semana que viene, se celebran los 800 años de la Universidad de Salamanca y han organizado también un congreso. Voy a dar la primera lección y voy a insistir un poco, porque si fueran capaces de reunirnos, podríamos buscar, yo en Alcalá me comprometo a invitar a las universidades que tengan un patrimonio más potente y invitar al propio ministro y a ver si le convencemos. Pero sería muy importante que hubiera un plan nacional de patrimonio universitario, porque no solo las antiguas, sino las nuevas tienen una categoría extraordinaria.
Solo hay que ir a la Universidad de Vigo, a la Universidad de Alicante, como Álvaro Sisa de Vieira. O sea, los mejores arquitectos del mundo están trabajando en las universidades. Y entonces yo creo que debíamos otorgarle una mayor atención. Y sí sería de desear. El 1,5% cultural nos obliga a las universidades a poner el 50%, pero ya no es poner el 100%. Y tenemos grandísimos problemas. Yo he visto cómo Mafre está financiando ahora cosas en Salamanca. Es decir, hay que concienciar a las grandes empresas, a las grandes entidades para que colaboren en la conservación del patrimonio universitario. Ahora tenemos mucha obligación nosotros de hacerlo visible, de hacerlo conocer y de decir, que nosotros esas bibliotecas y esos archivos tienen la memoria de las generaciones antiguas y hay que sacarlo fuera y convencerles. Así que ojalá seamos capaces de unirnos entre todos y forzar a que se tenga mayor interés por este testimonio del pasado tan importante. Muy bien. Pues muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer estar con ustedes aquí. Ya saben dónde me pueden encontrar.